amable, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 2, y cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Éxodo capítulo 2. ¿Ya lo tenemos? Del versículo 1 en adelante vamos a leer algunos versículos. Así dice la palabra de Dios para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un varón de la familia ¿de quién? De Leví, diga conmigo, de la tribu de Leví. Fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concebió y dio a luz ¿un qué? Un hijo. Y viéndole, que era ¿qué? Hermoso, le tuvo ¿qué? Escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó, es decir, hizo como una especie de arca de canasta con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que le tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño ¿qué? Lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre como Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras ¿qué? Tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. A los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. El Señor añada bendición a su palabra. Dele un fuerte aplauso al Señor, por favor. Puede sentarse.
Si es tan amable, diga conmigo Moisés. No quiero leerle toda la historia porque seguramente de tanto leer la Biblia habrá algunos que quizá nos aburramos, que no debería de ser así, pero mejor le cuento la historia y le narro la historia. ¿Qué le parece? Amén. Resulta de que vemos que el faraón en Egipto hace un decreto porque vio que ya el pueblo de Israel, los cuales eran esclavos de Egipto, estaban creciendo y se estaban reproduciendo casi como nosotros los hispanos. No se crea. Pero estaban creciendo mucho, estaban teniendo demasiados hijos y comienzan los consejeros de Faraón y el gobierno de Faraón a tener miedo y comienzan a sentirse amenazados y a decir, si nosotros permitimos que este pueblo, que esta nación que tenemos como esclavos sigan creciendo, se van a multiplicar de tal manera que el día de mañana se van a sublevar en contra de nosotros, van a dar un golpe de estado y van a acabar con nosotros, nos van a dejar en la ruina. Y para que eso no pase, Faraón hizo un decreto, diga conmigo, una ley. Y esa ley decía que todos los niños de cierta edad, menores de 2 años, etcétera, debían de morir. Y los mandó matar a todos. A todos los pequeñitos mandó matar. Pero había una mujer que se destaca, diga conmigo, la mamá de Moisés. Lo acabamos de leer. Ella, viendo que su hijo era hermoso, diga conmigo, hermoso. Toda mamá ve a sus hijos hermosos, pero Moisés era hermoso, hermoso, hermoso. Por eso movió a compasión a la hija de Faraón. Y la escritura menciona que esa mamá no tuvo miedo del decreto del Faraón. El decreto de Faraón no solamente incluía matar a los niños, sino en cualquier lugar, en cualquier familia donde no encontraran niños recién nacidos o niños de esta edad que había dicho el decreto, mataban a los padres. Es decir, su vida estaba en juego. Si ellos, los soldados, el ejército de Egipto, de Faraón, llegaban a la casa de ella y no veían a ningún niño, ella corría el riesgo de que la mataran. Pero ella estaba dispuesta a confiar en Dios y a entregarle todo a las manos de Dios y arriesgar lo que fuera necesario con tal de preservar la vida de su hijo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por las mujeres? Solamente las mujeres son capaces de eso, especialmente con sus hijos. Por eso Dios bendiga a las mujeres en este mes de la mujer, a todas las mujeres, que todas son hermosas y cada una con sus cualidades. Alguien dice amén. Nosotros los hombres no podríamos vivir sin ellas. Y se lo estoy hablando literalmente, no crea que así bien romántico, no, literalmente nacemos de una mujer. Si lo toma romántico, pues también no podemos vivir sin ellas. ¿Me siguen hasta aquí? No existimos ni hay vida si no es por causa de la mujer. Y la mujer que teme a Dios es capaz de enfrentarse a lo que sea y confiar en Dios con tal de preservar y cuidar y guardar la vida de su hijo. Y con sus propias manos comienza a tejer una especie de arca, una especie de canasta, la comienza a preparar, le pone brea para que sea waterproof y poder poner a su hijo, y de una manera sorprendente y llena de fe lo tira en el río, solamente confiando y dependiendo de Dios. Diga conmigo, Dios tiene un propósito para mi vida. ¿Alguien dice amén? ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Diga bien fuerte conmigo, preservado y moldeado con propósito.
Si pudiéramos darle un mensaje, un título a este mensaje, a la vida, y que en unas cuantas palabras se resumiera la vida de Moisés, bien pudiéramos llamarle, diga conmigo, preservados y moldeados con propósito. Dios ya tenía un plan para ese niño. Desde antes de que tú nacieras, Dios ya tenía un plan para ti. Desde que tú estabas en el vientre de tu madre, Dios ya te había conocido y tenía un plan y un propósito para tu vida. ¿Alguien dice amén? Por eso es que Dios te ha preservado hasta este momento. Si ustedes me contaran todas las veces que han estado a punto de morir, todas las veces que Dios les ha librado de accidentes, si ustedes me contaran si hubiera pasado esto, si me hubiera atrasado un poquito, si me hubiera adelantado un poquito más, si no hubiera sucedido esto, seguramente yo hubiera muerto. Yo ya no estaría aquí para contarlo. Hoy te tengo una buena noticia. ¿Sabes por qué Dios te ha guardado y te ha preservado hasta este momento y te ha moldeado hasta este momento? Porque tú tienes un propósito de parte de Dios que tienes que cumplir, y no te va a dejar hasta que no complete la obra que ha comenzado en tu vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo no sé qué le provoca eso. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo: yo nací y fui alcanzado y preservado con un propósito. Eso es lo que nos enseña y lo que nos marca la vida de Moisés. Pero no solamente eso, sino que también vemos que la bendición de Dios, la providencia de Dios estaba sobre Moisés. Diga conmigo: la providencia de Dios. ¿Sabe qué significa la providencia de Dios? Dígalo bien fuerte conmigo, el significado. En Dios no hay casualidades. Eso es providencia de Dios. La providencia de Dios es que Dios ya tiene un plan para ti y va a mover las piezas que tenga que mover para que el plan que Dios tiene en tu vida se cumpla. Sin importar los ataques del enemigo, sin importar los decretos que se hayan hecho en tu contra, sin importar las adversidades, Dios tiene un plan para ti y va a mover lo que tenga que mover y va a dirigir lo que tenga que dirigir para poder cumplir su plan en tu vida. ¿Alguien dice amén? Yo no sé si eso le emociona. El yo saber que yo nací con un plan de parte de Dios en mi vida solo me hace adorarle y exaltarle y vivir agradecido, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de los errores, a pesar de la persecución, a pesar de cualquier cosa. Diga conmigo: y da la casualidad de que mientras iba en el río, a la hora que él iba a pasar por ahí, se le ocurre a la hija de Faraón con sus criadas ir al mismo lugar y a la misma hora cuando el niñito Moisés iba a pasar por ahí. Diga conmigo: en Dios no hay casualidades. En Dios, diga bien fuerte, en Dios solamente hay un plan A. Dios no tiene plan B, porque Él es el todopoderoso, el omnisciente y el omnipresente. ¿Alguien dice amén? En Dios no hay casualidades. Él hizo y puso ese deseo, hizo sentir la necesidad a la hija de Faraón de que fuera a darse un baño en ese momento, para que fuera al río. Pudo haber ido a cualquier otra hora, pero no hay nada más importante y valioso que cuando Dios prepara esas citas divinas. ¿Alguien dice amén? Esas citas divinas cuando te encuentras con tu propósito, cuando te encuentras con lo que va a marcar tu vida y con lo que le va a dar una nueva dirección a tu vida. En ese momento en que Moisés fue encontrado, su vida iba a tomar otra dirección. De la misma manera, tu vida fue encontrada por Cristo para que tomara otra dirección. Yo no sé cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor.
Y entonces toman a ese niño que estaba llorando y tuvo compasión de ese niño. Diga conmigo, así como Jesús, así como Dios tuvo compasión, gracia y misericordia de mí. Diga conmigo, a mí también me rescataron. ¿Alguien puede decir amén? Dije bien fuerte, a mí también me rescataron. Lo estaban viendo de lejos. Toma ese niño, esa mujer, y su instinto, me imagino yo, la Biblia no lo dice, no voy a decir que esto lo dice la Biblia. Esto me lo imagino yo. Me imagino que en ese momento Dios puso ese instinto de mamá sin haber parido. Hizo nacer ese instinto de mamá que tuvo esa compasión y dijo, no, este niño no lo matan. A pesar de que sabía que era hebreo y que su papá había hecho un decreto. Diga conmigo, eso es gracia de Dios. Sin importar lo que digan las leyes migratorias, sin importar lo que diga el gobierno, sin importar lo que digan las leyes en contra de los cristianos, la gracia de Dios nos va a cuidar, nos va a guardar, nos va a proteger. Alguien dice amén. Déselo fuerte si se lo va a dar al Señor. Dile al que está a tu lado, cuando hay palancas, hay palancas. La mejor palanca que puedes tener en el gobierno adverso es Dios. ¿Alguien dice amén? En este caso, esta mujer, esta doncella, esta hija de Faraón representaba el instrumento de Dios para preservar la vida de Moisés. Y lo llevó a vivir, ¿a dónde creen ustedes? A la casa de Faraón, el mismo que había hecho el decreto de que esos niños tenían que morir. Se convirtió en una intercesora. De la misma manera que nosotros somos presentados delante de Dios por causa de Cristo Jesús, Él intercediendo por nosotros para que la justicia y la santidad de Dios no nos mate. Para eso vino Cristo, para interceder por nosotros. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? ¿Alguien dice amén? Ahora, note esto que es tan importante. Nace ese instinto, tiene compasión, Dios pone gracia en ese bebito, pero era hebreo. Diga conmigo, era hebreo. Yo me pregunto cómo es que ella sabía que era hebreo. Una muy buena pregunta para estudiar la cultura del pueblo de Israel y de los hebreos. Por eso es importante que cuando usted estudia la Biblia se haga muchas preguntas. Resulta de que ellos tenían un chal que se caracterizaba especial de ellos, como una especie de rebozo que se caracterizaba que eran hebreos. Y ese niñito fue envuelto como en una especie de rebozo con un chal. Si ustedes van a mi país, se van a dar cuenta y van a conocer el rebozo mexicano, inconfundible. Seguramente ustedes tendrán en su cultura los suyos. Era esa forma en que ella se dio cuenta, al ver la forma en que estaba envuelto, en que estaba cobijado, en que estaba envuelto con esas telas. No había duda de que era hebreo. Por eso es que mandó traer a una mujer hebrea para que se lo criara y le iban a pagar. Diga conmigo, y da la casualidad de que a la que trajeron era a la mamá de Moisés. Yo no sé cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor. Y da la casualidad de que era la mamá de ese niñito. Diga conmigo, esa es providencia de Dios. Dios tiene un plan perfecto y va a hacer lo que sea que tenga que hacer, y va a mover lo que tenga que mover, pero el plan de Dios en tu vida se va a cumplir. Yo no sé si tú puedes creer eso, porque en Dios no hay casualidades. Hay cosas que tienes que pasar, hay cosas que tienes que vivir, hay situaciones en esta vida que tienes que enfrentar, algunas dolorosas, algunas buenas que te llenan de satisfacción, pero sea adversidad o sean cosas buenas, sea lo que sea que en esta vida tengamos que vivir, confía en Dios y en su providencia, porque Dios tiene un plan y en Él no hay casualidades. ¿Alguien dice amén?
Entonces lo llevan con esa mujer que era la mamá. Aparte de criar a su hijo, le iban a pagar por criar a su hijo. Dile al que está a tu lado: cuando Dios te da y te bendice de manera sobreabundante, conforme a sus riquezas en gloria. ¿Alguien dice amén? Es impresionante esta historia. Cuando Dios te bendice a manos llenas. Solamente aguanta la adversidad, soporta los momentos duros, porque después de la tempestad viene la calma. Y se lo prestaron 6 añitos. Diga conmigo, 6 años. Esta mujer es impresionante. Yo no puedo dejar de hablar de esta mujer. No solamente arriesgó su vida para defender a su hijo, no solamente confió en Dios, en que Dios lo iba a guardar, porque sabía que tenía un propósito para su vida. Lo había dedicado. Era un siervo de Dios. Seguramente todas las noches oraba por ese bebito y lo había consagrado a Dios. Ella tenía la fe y la certeza de que él iba a hacer algo grande para Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora note algo bien importante. Solamente 6 años se lo dieron. Precisamente, diga conmigo, y da la casualidad, no, pero con ganas, y da la casualidad de que esa es la edad de que ellos son como esponjitas que lo absorben absolutamente todo. Es la edad de que instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Hay muchos que no se explican cómo es posible que Moisés haya estado alrededor de 33 o 34 años siendo criado. Y cuando digo criado no hablo de servidumbre, sino siendo educado en la casa de Faraón. Y lo que su mamá sembró en esos 6 años nunca se le fue de la cabeza. Nunca lo olvidó. En esos 6 años su mamá sembró en su mente, en su corazón, el temor a Dios, la obediencia a Dios, y que él era del pueblo de Dios, israelita. 6 añitos, y programó su mente tal y como debería de ser programada. De ella deberíamos de aprender. ¿Alguien dice amén? En la crianza de nuestros hijos. Ahora, ¿dónde se educó Moisés? Diga conmigo, en el palacio de Faraón. En el palacio de Faraón se educó Moisés. Y para aquel entonces el palacio de Faraón representaba una especie de Estados Unidos hoy. Era la nación más importante, era la nación más rica, era la nación más educada, más culta. Recibió educación de príncipe, diga conmigo, educación de príncipe. Recibió costumbres de familia real, recibió alimentación de familia real, vestimenta de príncipe, visibilidad, fama, prestigio, satisfacción personal, lujos. A donde quiera que él iba, por donde quiera que él caminaba, decían: ahí va el hijo de la hija de Faraón. Con fama, con prestigio, con autoridad, con todas las cosas que hoy en día la gente busca, pero que no encuentra la verdadera satisfacción porque no cumplen su propósito. La verdadera satisfacción está en obedecer el llamado de Dios y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Yo no sé qué le provoca eso. Ahí llega la verdadera realización. Cualquiera pudiera decir que él no necesitaba hacer absolutamente nada más. ¿Ya para qué te metes en problemas? ¿Estás educado? ¿Fuiste a las mejores universidades? ¿Tienes títulos colgados en tu pared? ¿Tienes dinero, buena comida, todos los lujos, una habitación deseable? ¿No tienes que trabajar el resto de la vida porque eres parte de la familia real? ¿Para qué te metes en problemas defendiendo
ofendiendo a tus hermanos judíos. Esta es la razón. Nadie, por más que tenga lo que tenga, ni los lujos que tenga, va a ser realmente feliz y se va a sentir realmente satisfecho hasta que no cumpla la voluntad de su Padre Celestial. Eso es así. Solamente hasta que encuentras razón de vivir, propósito, llamado, es que vas a cumplir con lo que Dios tiene para ti y vas a encontrar la verdadera felicidad y la verdadera satisfacción personal. Pablo fue un hombre que era similar a Moisés. Lo tenía todo. Y en determinado momento escribió: todo lo que yo llegué a tener, hoy lo tengo por basura, inservible. Porque no hay mayor satisfacción que hacer la voluntad de Dios y cumplir con mi llamado y cumplir con mi propósito y hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Alguien dice amén. Le da un fuerte aplauso, Señor, por favor. Diga conmigo: tuvo una escuela de palacio. Un hombre culto, educado, que sabía leer. Una persona que no desearía nada más. Pero esos 6 añitos, diga conmigo, marcaron su vida para siempre. Lo hicieron sentir israelita. Lo hicieron sentir temor de Dios. Lo hicieron sentir la carga por sus hermanos en medio de la esclavitud. Lo hicieron sentir que el pueblo de Dios no merece ser esclavo. ¿Me siguen hasta aquí? Se sentía parte de, sin estar en la situación en que estaba viviendo. Pero como todo hombre, diga conmigo, no fue perfecto. También cometió sus errores en su vida. Errores de los cuales debemos de aprender. El primero de ellos, dile al que está a tu lado: nunca actúes o reacciones por impulso. Moisés era una persona impulsiva, y aquellos que no tienen cuidado con ser impulsivos y reaccionar de manera impulsiva se pueden arrepentir el día de mañana. Pueden terminar presos, pueden terminar muertos, pueden terminar deportados. ¿Me siguen hasta aquí? Ese fue el error que cometió Moisés. No supo manejar el celo de Dios en su corazón. No supo manejar la necesidad. Y es que cómo la iba a manejar si eran 33, 34 años criado por una persona que no conocía a Dios. Solamente 6 años de crianza de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es importante, dile al que está a tu lado, comenzar un proceso de crecimiento, de conocer a Dios. ¿Alguien dice amén? En el caso de Moisés, desafortunadamente lo comenzó de una manera difícil. Comenzó bien, diga conmigo, defendiendo, haciendo justicia, pero el asunto se le salió de sus manos y terminó mal. Mató a un egipcio. Alguien lo vio y en un poco más de tiempo lo iban a delatar, así es que tuvo que salir huyendo. ¿Y a dónde fue? Diga conmigo, al desierto. Diga bien fuerte: de la casa de Faraón. No, pero con ganas. Diga bien fuerte: de la casa de Faraón al desierto. Esa es la vida del cristiano. No todo el tiempo vas a estar en palacio real. A veces va a haber abundancia y a veces va a haber escasez. A veces va a haber comodidades y a veces no las va a haber. A veces va a haber comida y a veces no la va a haber. Pero en todo y eso, tu confianza debe de estar puesta en Dios y debes de buscarle a Él independientemente de tus circunstancias. Pero ¿sabe qué es lo interesante del desierto? En el desierto es donde Dios te prepara. Dile al que está a tu lado: ahí Dios te prepara. Porque te quitó todas las distracciones. Cuando usted ya no tiene dinero para irse de vacaciones, para pagar el cable, para pagar internet, para ir al cine, ¿qué es lo que va a comenzar a hacer? Para desaburrirse, leer libros,
salir a jugar con sus hijos de manera literal, no que cada quien esté en su teléfono. Ahí es donde Dios aprovecha en el desierto para ayudarle a crecer. Diga conmigo, en el desierto. Pero hay otras cosas que no son muy buenas en el desierto. Diga conmigo, en el desierto hay soledad, hay angustia, te sientes fracasado. De tenerlo todo y de tener a todos por su posición, se quedó sin nadie. Lleno de angustia y se sentía fracasado. Terminó como un pastorcillo de ovejas. Diga conmigo, un pastorcillo de ovejas. 40 años. ¿Me siguen hasta aquí? La profesión o el oficio, mejor dicho, de pastorear ovejas, culturalmente en la nación de Israel, era uno de los oficios más pobres, más humildes. Y de ser criado en la casa real, terminó como pastorcillo de ovejas. ¿Sabe qué lección nos enseña Dios ahí? Que en ocasiones tenemos que entender lo que dice la Biblia. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que aquel que se aferra a las cosas materiales. Y usted sabe, porque es un estudioso de la palabra de Dios, que la aguja no es una aguja para tejer y donde se mete un hilo, ¿verdad que no? Eso usted lo sabe. La aguja era el nombre que se le daba a una puerta pequeña de acceso rápido en los muros de Jerusalén para entrar a la ciudad. Era la puertecita de acceso rápido donde cabía solamente una sola persona. Estaba super tight. Y era más fácil, dice Jesús, quitarle todas las cargas a un camello, ponerlo de rodillas para que entrara por esa puertecita, que alguien que se aferra a las cosas materiales. Y es que al reino de Dios y para servir a Dios solamente se le hace de rodillas, confiando y dependiendo plenamente de Él. ¿Alguien dice amén? Eso es lo que significa ese pasaje. En ocasiones tenemos que humillarnos delante de Dios, porque ese es el proceso donde Dios nos moldea. Diga conmigo, preservados y moldeados con propósito. Usted tiene que entender esto. Yo traje plastilina, pero en realidad la Biblia dice que somos barro. Nada más que luego, si se me caía, los de limpieza me iban a regañar. Traje plastilina. Dile al que está a tu lado, tú eres plastilina, eres como plastilina. Dile al que está a tu lado, tú eres barro. Y solamente en el desierto se te puede moldear. Solo en los momentos de dificultad se te puede moldear. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Ahí es donde Dios te toma de su mano y comienza a arrancarte esas cosas a las cuales tú te aferras. Diga conmigo, las cosas triviales de este mundo. Y te comienza a dar forma y comienza a hacer una cabecita. Y a esa cabecita le pone sabiduría, le pone inteligencia, le pone todo. Comienza a prepararte un cuerpecito. Déjame ver a ver si me sale un cuerpo. No se vaya a reír de mí después. Comienza a hacerte un cuerpecito. A ese cuerpecito le hace manitas. Imagínese que es una hermosa creación, ¿okay? Le hace unos piecitos. Y lo forma de la manera que Dios lo quiere. ¿Sabe dónde sucede eso? No en el palacio real, porque en el palacio de real usted está disfrutando tanto de todo que no tiene tiempo para Dios. Dios lo moldea en el desierto. Ahí es donde Dios lo prepara. Por eso dele gracias a Dios por los desiertos en su vida, porque lo único que le están haciendo es prepararlo para cosas grandes que Dios tiene. Ahora le está haciendo manitas y piecitos especiales para que usted cumpla su llamado y el propósito de Dios. Se le cayó la cabeza. Ay, Dios mío. El propósito de Dios en su vida. Diga conmigo, Dios me va a moldear. Dígalo bien fuerte, Dios me va a moldear. En el desierto se enfrenta a las críticas, la murmuración, pero ahí se forja el carácter real y verdadero. Yo me pregunto,
¿por qué Dios no se le apareció en una zarza ardiendo a Moisés en los jardines del palacio? ¿Por qué no se le apareció a la orilla del río mientras él disfrutaba de un baño? ¿Por qué esperó hasta que él estaba en el desierto para aparecérsele y hablarle de manera literal? Dile al que está a tu lado: porque tenía que prepararlo, porque tenía que moldearlo, porque tenía que trabajar con él. Lo mismo le sucedió a Pablo. Primero tenía que dejarlo ciego, primero tenía que bajarlo de su nube, primero tenía que enseñarle humildad para luego usarle de una manera extraordinaria y sobrenatural. Y lo mismo quiere hacer contigo y conmigo. ¿Alguien dice amén? Cuando tú ya no buscas fama, cuando ya no buscas prestigio, cuando ya no buscas riqueza, cuando ya no buscas primero todas estas cosas triviales de la vida, Dios te las va a dar por añadidura. Si aguantas el proceso, si te sometes a Dios y te entregas completamente a Él. ¿Alguien dice amén? De repente se le aparece Dios en una zarza ardiendo y la zarza no se consumía. Al ver esto tan extraordinario, Moisés, una persona analítica, culta, estudiada, se comienza a acercar. Pero de repente Dios le dice: hasta ahí, ya no te acerques más. Ya había pasado un proceso. Ahora llegaba el tiempo, diga conmigo, de la consagración. En la primera parte del proceso, Dios quería trabajar en su corazón, en su humildad, en hacerle reflexionar y hacerle crecer en lo que realmente él había hecho. Le proveyó todas las cosas. No le digan a los hombres, pero la clase de hombre que se muestra Moisés ahí ayudándoles a las muchachas estas, de eso vamos a hablar mañana en la reunión de hombres. Esos son hombres. Le ayudó a sacar el agua y se ganó al suegro. Hasta lo invitó a comer. Ojalá que vengan jóvenes. El sábado. Ojalá que vengan muchachos jóvenes para que aprendan a cómo conquistar a una dama. No se cree. Es importante entender y notar que después llega, diga conmigo, la consagración. Y ahí le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando es ¿qué? Es santo. Si ve las etapas de Moisés, hasta este momento lleva 3 etapas. Diga conmigo: el palacio real, que es todos los placeres, riquezas, comida, lo que tú quieras. Diga conmigo: el desierto del proceso de cambio. Una vez que Dios ha trabajado contigo en el desierto, te va a llevar a la tercera etapa. Diga conmigo: la consagración. Y después de que te saca de esa tercera etapa de la consagración, prepárate, porque entonces vas a saber lo que es Dios obrando a través de tu vida. Yo no sé qué le provoca eso. ¿Será que le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Ahora comienza una etapa de consagración, de conocer a Dios de manera más profunda, de conversar con Dios todos los días, de adorarle a Dios todos los días, de buscar su rostro todos los días, de aprender lo que es el temor reverente a Dios, la obediencia a Dios, lo que a Él le agrada, lo que no le agrada, todo lo que la Biblia nos enseña en cuanto a consagración. Una vez que estás listo, así como Isaías, que lo único que le pidió: Señor, lo único que te pido es que pongas un carbón encendido en mi boca. ¿Sabe qué significa ese carbón? Diga conmigo: purificación, consagración para ser usado por Dios. Lo único que le puedo decir, para no hacerle la historia tan larga, es que la Escritura dice que no se ha levantado ni ha existido un hombre en el pueblo de Israel después de Jesús como Moisés. No ha habido uno como él. De ahí Dios lo sacó de pastorear ovejitas a liderar un pueblo y sacarlo de la esclavitud. Cuando leemos el relato, vemos que dice que Dios escuchó el clamor, el gemir de la esclavitud, las angustias del pueblo.
los gemidos de los latigazos de la esclavitud. Y Dios había escuchado ese clamor y ahora había preparado un hombre desde su nacimiento, su educación, su proceso en el desierto y su consagración y su trato personal con Dios para que liberara a millones de judíos de la esclavitud. Pero no solo, sino con señales, milagros y prodigios de parte de Dios, porque Dios lo había escogido, así como a ti, para hacer cosas grandes para su reino. Yo no sé si usted lo cree. Dios te ha escogido para hacer cosas grandes para su reino. ¿Lo puede repetir conmigo, por favor? Dios me ha escogido para hacer cosas grandes para su reino. Esa es la buena noticia. La no tan buena es que todos tenemos que pasar por este proceso. Ahora yo le hago la pregunta: ¿en qué etapa está usted? Usted me dice: pastor, yo todavía estoy en la familia real. Pues pídale a Dios que lo pase al desierto. A mí lo único que me importa ahorita, pastor, es hacer dinero, comer, divertirme, disfrutar de mi familia, de mis hobbies. ¿Y Dios a dónde lo deja? Dígale al Señor, dígale bien fuerte: trasládame al desierto. Ahora, ir al desierto no significa que esas cosas no vayan a estar. Ir al desierto significa: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Pon a Dios primero. Sacrifica tu tiempo, tu familia, lo que tengas que sacrificar con tal de poner a Dios primero. Si ya está en el desierto, es el tiempo de que camine y le pida a Dios que nos pase la etapa de consagración. ¿Alguien dice amén? Y después de la etapa de consagración, que nos llame al ministerio, que ponga en nuestras manos algo de acuerdo al propósito que nos ha dado, y que cada día en nuestra vida cristiana vivamos por ese algo que Dios ha puesto en nuestras manos. Ese algo es una tarea. Dile al que está a tu lado: la tarea que Dios puso en tus manos, lo que tienes que hacer para Dios. En el caso de Moisés era libertar a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto, y para eso lo preparó como líder. Cierro con esto: Moisés cometió errores, pero Dios le perdonó y le dio nuevas oportunidades. Lo mismo hace con nosotros. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Ese es Dios, un Dios de oportunidades. Pero no solamente eso, diga conmigo: Moisés tenía limitaciones. Era tardo para hablar, estudiado, educado, pero muchos piensan que era tartamudo. Imagíneme a mí tratando de predicarle este mensaje siendo tartamudo. No es cosa fácil. Si yo que lo traté de hacer me desesperé, ¿cuántos se desesperaron? Sean honestos. ¿Verdad que sí? ¿A qué hora sacaba el pastor? Tenía sus limitaciones. Todos nosotros, usted y yo, tenemos nuestras limitaciones. Pero ¿sabe qué es la gracia y el amor de Dios? Que le va a rodear de personas que van a suplir esas limitaciones, pero de que cumple su llamado y su propósito y su tarea, lo cumple. Dios le va a proveer todas las cosas. ¿Alguien dice amén? En aquellas áreas donde usted tiene limitaciones, Dios le va a bendecir, Dios le va a proveer. En el caso de Moisés, le puso a Aarón. Era como el translator. Yo creo que la Biblia no lo dice, el proceso que ellos utilizaban, pero yo puedo imaginarme quizá que Moisés escribía todo su discurso una noche anterior de darlo, y al siguiente día Aarón lo decía completamente al pie de la letra y con una elocuencia que movía a la nación. Sin importar cuál sea el proceso para hacerlo, lo importante es que se hace, lo que se logra. Quizá tenía limitaciones al hablar, pero tenía corazón, tenía cerebro y sobre todo
tenía presencia de Dios en su vida. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Cuando tú entras a la etapa de realizar la tarea, que es la última etapa, Dios te toma en sus manos y no te suelta. Ya te moldeó, pero después de ahí te toma en sus manos, como dice la Escritura, Juan 10, 27 al 30 y algo, para que nadie te arrebate de ella, para que cumpla su llamado, y no solamente para eso, sino para darte su respaldo. En todo lo que Moisés hacía, diga conmigo, Dios le respaldaba. Aprenda esto hoy para que el día de mañana no sea demasiado tarde. No hay tarea realizada sin respaldo de Dios. Apréndalo muy bien. No se realiza ninguna tarea, ningún llamado de parte de Dios si no tiene su respaldo. Asegúrese de tener el respaldo de Dios y le aseguro que su tarea, el llamado que Dios le ha dado, se va a realizar de manera exitosa y efectiva. Pero necesitamos el respaldo de Dios. Necesitamos el respaldo de Dios. Necesitamos el respaldo de Dios. Necesitamos estar en las manos de Dios para que Él obre a nuestro favor. ¿Sabe cómo se logra eso? La petición de Moisés de todos los benditos días era esta: si tú no vas conmigo, si tu presencia no va con nosotros, yo no voy. Diga conmigo, eso es carácter. Le faltaba facilidad de palabra, pero le sobraba carácter. Imagínese eso. Dios bendito, yo sé el llamado, yo sé la tarea que tengo que hacer. Yo sé mi trabajo. En mi país decimos, yo conozco mi chamba y la quiero hacer, pero no la quiero hacer solo, ni estoy dispuesto a hacerlo solo. Si tú no vas conmigo, si tu presencia no me acompaña, yo no me muevo. Perdóname, te lo digo con humildad de corazón, pero yo no me muevo. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Al ver ese corazón dependiente de Dios, ¿usted cree que Dios se va a resistir a un corazón así? No, porque un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Todos los días te tienes que humillar ante su presencia. Todos los días le tienes que decir, Señor, acompáñame aquí. Ve tú conmigo en esto, que tu presencia esté en esto, en aquello, en cualquier área de su vida. Lleve la presencia de Dios a todas partes, en todo lo que realice y especialmente en cuestiones ministeriales. Amén. Esa es en manera resumida la vida de Moisés. Un intercesor, diga conmigo, un intercesor con corazón para la gente. Esas son cuestiones de liderazgo. En determinado momento, ¿sabe qué le pidió a Dios? Se tomó tan a pecho su llamado y su tarea y nunca estuvo dispuesto a renunciar. Dios le había dicho, vas a libertar al pueblo. Estuvo tanto el corazón del pueblo en la vida de Moisés que ¿sabe qué se atrevió a decir? Cuando el pueblo de Israel le fallaba a Dios: si es necesario, borra mi nombre del libro de la vida. Mándame al infierno, pero perdona al pueblo que tú me hiciste que libertara de la esclavitud. Diga conmigo, ese es corazón por el llamado, por el ministerio, por la tarea que Dios te dio a realizar. Mándame a mí al infierno, pero perdona a este pueblo, para que la gente no diga en vano lo sacaron de la esclavitud de Egipto, para que tu nombre no sea vituperado. ¿Me siguen hasta aquí? En su vida cometió errores, se enojó, desobedeció a Dios, dañó un simbolismo de la piedra, de la roca, no vio la tierra prometida. Pero a pesar de todos los errores que cometió, no ha existido un hombre como él sobre la faz de la tierra después de Jesús. ¿Me siguen hasta aquí?
Porque Dios se gloría en nuestras debilidades y es dador de oportunidades y entiende que somos polvo y que somos seres humanos. Él no vio la tierra prometida porque Dios le dijo: llámale a la roca. Solamente 2 veces se trató con la roca. La primera le dijo: golpea la roca y saldrá agua. La roca simboliza a Cristo. El agua simboliza vida. Para que la roca diera vida, se tenía que golpear. Eso simboliza sacrificio. Una vez hecho el sacrificio, ya no se tiene que volver a sacrificar, ya no se tiene que volver a golpear. Lo único que se le tiene que hacer es hablarle y acercarnos ante el trono de su gracia confiadamente para encontrar gracia para el oportuno socorro. Pero él desobedeció, se llenó de ira y dañó un simbolismo santo que Dios quería dejar plasmado en la escritura. Y en lugar de hablarle a la roca, la volvió a golpear. Y por dañar ese simbolismo le costó mirar la tierra prometida de lejos. Pero ¿qué importa? Si al final de cuentas había hecho la obra que Dios le había dado, que le había encomendado, y que al final de cuentas iba a descansar en su presencia. Murió y no se sabe dónde. Su cuerpo jamás se encontró. Dios lo ocultó por una razón. La escritura dice que Satanás, los ángeles de Satanás y los ángeles de Dios peleaban por el cuerpo de Moisés. Porque los malos espíritus pueden entrar a un cuerpo y aparentar como que tiene vida, porque pueden manejar las cosas físicas. Y si ellos agarraban el cuerpo de Moisés, se iban a presentar ante Israel, e Israel iba a hacer lo que Moisés dijera, porque es el máximo líder de ellos. Por eso no se encontró el cuerpo, por eso Dios lo ocultó, por eso no existe una tumba, porque si existiera hoy una tumba, la nación de Israel serían idólatras al cuerpo y a la tumba de Moisés. Dios es sabio, Dios tiene un plan para absolutamente todas las cosas. La conclusión de este mensaje es que usted entienda lo siguiente: Dios tiene un plan para tu vida desde tu nacimiento hasta tu muerte. En eso yo confío. Y cuando Dios me llame a su presencia, sin importar todo lo que yo haya pasado y lo que haya vivido en esta vida, lo más importante es que voy a estar en sus brazos, disfrutando del gozo, de la alegría, del paraíso, de las cosas y el galardón que Él tiene preparado para mí. Escuchar esas palabras de buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cierro con un llamado a la acción. ¿Qué puede hacer usted mañana? Avanzar en estas etapas. Diga conmigo: Palacio Real, desierto, realización de la tarea, buscando el respaldo de Dios. 4 cosas para vivir esta vida que nos enseña Moisés. Lo demás, si usted hace estas 4 cosas y se muestra humilde y obediente, de lo demás Dios se encarga. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Póngase de pie si es tan amable. Yo espero que ese mensaje sea de gran bendición para su vida, que pueda compartirlo, que lo pueda atesorar en su corazón y que comience a caminar. Dile al que está a tu lado: camina, y pídele a Dios que si es necesario te empuje para avanzar de etapa en etapa hasta que cumplas el llamado de Dios con su respaldo. Amén. Y si hay errores, que Dios nos perdone, que Dios nos levante, que Dios nos ayude, que nos dé nuevas oportunidades, que Él sea proveyendo en medio de nuestras limitaciones y que podamos sentir que hicimos la obra que Él nos dio. Amén. Padre de la gloria, te damos muchas gracias.